En esta tarde me es, así como les decía, un placer estar nuevamente aquí al frente, nuevamente poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a empezar a ver lo que es la palabra de Dios en el capítulo 3. Vamos a ver los versículos. Vamos a hacer un pequeño resumen así muy rápido, por el tiempo y todo, de 20 versículos. Vamos a irnos del versículo 1 al versículo 20. Todos tienen su Biblia, por favor. Vamos a leer los primeros 8 versículos, que son los que faltaron ahorita leer, pero vamos a leerlos todos juntos. Voy a pedir por favor que todos tengan su Biblia y vamos a leer. ¿La tienen? Dice así: al mismo tiempo, respetando, así como dicen, señales, comas, puntos. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo nos calumnia y como de algunos cuya condenación es justa, afirman que para nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bien, el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta tarde en su palabra y que podamos compartirla y sobre todo que podamos aprender de ella. Todos por favor con sus cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque estamos con bien. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos para que esta tarde tu palabra sea expuesta y esta tarde también para que sea comprendida. Te pedimos para que nosotros podamos aprender y aplicarla en nuestra vida. Por ello te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿alguien recuerda qué hemos estado viendo? ¿Qué hemos estado viendo en los capítulos de Romanos? ¿Qué capítulos hemos visto? El capítulo 1 y 2. Si yo aquí les dijera, para mí en lo personal ha sido de gran bendición el estar aprendiendo, así que versículo por versículo en todos los que hemos visto en los capítulos 1 y 2. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas el apóstol Pablo tenía un objetivo de mostrarnos su palabra, tenía un objetivo de mostrarnos qué quería Dios para nuestras vidas. Desde aquel tiempo ya lo estaba pensando en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba hablando a través de él y nosotros estábamos así. El que vimos en el capítulo 1, me acuerdo que hizo Henry un esquema, un cuadro muy bien, y aquí nada más lo toco nada más para recapitular muy rápido. ¿Qué vimos en el capítulo 1? En su primer parte vimos el Evangelio de la Gracia, su origen divino, debe ser proclamado a todas las naciones y es el único medio de salvación. Eso que vimos en los primeros versículos del capítulo 1. En los versículos siguientes del mismo capítulo 1, empezamos en el versículo 18, donde Dios es justo en manifestar su ira contra los hombres. ¿Por qué? Porque ahora sí que ahí nos mostró en estos versículos cómo es así que la ira de Dios, cómo está contra los hombres por su actuar. Y después en el capítulo número 2, también ahí vemos el juicio contra los gentiles porque se han rebelado contra Dios, hasta el versículo 16, y del 17 en adelante, que estuvimos viendo, el juicio contra los judíos, porque se han rebelado contra Dios. El día de hoy estamos en el capítulo 3, y sin lugar a duda,
le puedo hacer saber que este capítulo 3 es uno de los más importantes en la Biblia entera. Lo vamos a ver por qué. Porque ¿qué encontramos en el capítulo 3? Del versículos 1 al 20 encontramos la condenación del hombre. Y de los versículos 21 en adelante encontramos la justicia de Dios por medio de la fe. El día de hoy le he titulado a este mensaje, es condenar, bajo condena. ¿Alguien ha estado bajo condena? Ahorita podemos decir, somos libres, estamos contentos y tenemos la libertad. Pero no tengo esa experiencia, espero no tenerla, de estar bajo condena, porque debe ser algo, una carga, una tensión en la cual uno dice, se siente, ahora sí, viéndolo en la realidad, cómo está la gente, ya cuando están bajo condena, ¿dónde está esa gente? En la cárcel. ¿Dónde está esa gente? Ya está aprisionada. ¿Tienen una libertad? ¿Tienen libertad para hacer lo que ellos quieren, así como la tenemos nosotros? Definitivamente no. Entonces nosotros, aquí el día de hoy, vamos a concentrarnos en la condenación del hombre. Ahora sí, ¿quién está bajo condena? Vamos a ver quién está. Algo que quiero hacer es preguntarles. ¿Alguien tiene idea o alguien? A mí me gusta que participen y estén todos viendo a ver qué significa estar bajo condena o estar bajo la acción de la condena. ¿Quién me quiere decir algo? A ver. ¿Qué significa estar bajo condena? ¿Sí soy? No entendí la pregunta. ¿Estar bajo condena o estar bajo la acción de la condena? A ver, ¿qué me dicen? ¿Lo que les venga a la mente? Pues a lo mejor probar si hay verdad en ello o no. Ver si hay verdad. Justicia o injusticia en esa condenación que se nos está dando. Bien, es lo que te viene a la mente el hermano. ¿Ver a alguien más? Ser bajo condena como fui juzgada y me encontraron culpable. Ok, hay un juicio. Muy bien, ¿alguien más? Estar bajo condena es estar cumpliendo una responsabilidad sobre un acto que existe, es estar de alguna manera pagando, haciendo algo que existe. Estás cumpliendo algún pago. Ok, muy bien. ¿Qué fue lo que encontré yo? Lo que estábamos viendo aquí para mí es el acto que se ejercita ante un juez o un tribunal pretendiendo que se imponga una obligación o un castigo a un demandado. Entonces, ahora sí que podemos juntar las tres y exactamente es lo que es estar bajo condena o estar bajo la acción de la condena. Ciertamente estar bajo esta acción o esta condición no será el resultado de estar actuando correctamente con los demás. Si ahorita lo aterrizáramos a nuestros vecinos, a los amigos y ahora sí que aquí con las personas con las que convivimos diariamente, ¿quién está bajo esta condición? No una persona buena, podríamos decirlo, pero a veces ahí es donde entra, necesariamente será buena, necesariamente será injusta. Ahora, y aquí venimos a algo. En la actualidad, ahorita, escuchamos mucho en el radio o en la televisión que dice, los gobiernos nacionales, estatales, están en busca de la justicia. ¿En qué se imparte la justicia? Que se imparta a todos por igual, aunque en lo personal creo que esto pone más entredicho que no hay justicia, porque si alguien busca algo es porque no lo tiene. Entonces eso es lo que escuchamos ahorita. Y nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Y mucha gente piensa que al momento de habla de condena, también habla de injusticia, habla de justicia e injusticia. Pero aquí yo quiero compartirles algo que aprendí recién que salí la carrera. Cuando yo estaba saliendo y me decía un amigo, me decía, cuando tú vayas a un lugar, vas a ir a tocar una empresa, vas a ir a buscar trabajo. Tú vas a ver una empresa posiblemente muy grande, a lo mejor muy grande, y vas a ir y vas a decir, ¿esta empresa quién será? Pero cuando vayas y toques, te vas a dar cuenta que quien la dirige son personas.
te vas a dar cuenta que lo que se hace ahí son políticas que siguen personas. Y esas políticas, ¿quién las hizo? Las pone una persona. Entonces, cuando tú hablas de una empresa, no necesariamente hablas de un conjunto, sino a fin de cuentas tú puedes aterrizarlo a una persona. Ahora yo, con lo que estaba mencionándoles ahorita, si estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de lo que estaba mencionándoles de la justicia, hablando del gobierno, estados y cuestiones de estas, donde decimos si hay justicia o injusticia, nosotros ¿qué podemos encontrar aquí? Bajo esta perspectiva, ¿realmente como gobierno tenemos justicia? Nosotros podemos decir, ¿qué está pasando? ¿Me refiero a un grupo de personas o me refiero a una persona? Todo esto yo lo puedo aterrizar a personas. ¿Y a qué voy con esto? Aquí yo puedo decir, nosotros en verdad, ahorita, ¿habrá justicia? ¿Gozaremos de justicia como hombres? La pregunta es esta. ¿Habrá algún hombre justo? Y ahora se los hago así. ¿Habrá algún hombre justo en la tierra? Ya vimos. O sea, no hay gobiernos, hay personas. No hay políticas, hay personas. Podemos decir, no, todo lo aterrizamos a una sola persona. Y esa persona, ahora sí ya a un hombre, a una persona como tal, le podríamos hacer esa pregunta, ¿es justa? Entonces, ¿qué volvemos a ver? Ahora sí, con todo esto que le estoy trayendo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Me gusta mucho, quiero que leamos todos, por favor. Vamos a leer Eclesiastés 7:20. Vamos a leerlo todos juntos, Eclesiastés 7:20. Y aquí vamos a darnos cuenta si en verdad vamos a empezar a ver la condición del hombre. Todos vamos a leerlo. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora sí podemos encontrar algo. Ya ahí empezamos a ver. Podremos escuchar muchas cosas, pero ¿qué viene a la vista bajo la palabra de Dios? Como dice este versículo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Puedo escuchar decir, aquí sí hay justicia. ¿Qué diremos? Bajo la parte de la palabra de Dios, la respuesta es no. Y también encontramos muchos más versículos, y ahorita vamos a tocar el capítulo que estamos aprendiendo, estamos leyendo este día. A ver, por favor, ahora acompáñenme todos otra vez nuevamente a Romanos 3. Y aquí me gustaría que aprendamos. Yo creo que muchos se lo saben y nada más lo vamos a recordar. Romanos 3, 10 al 12. ¿Quién se lo sabe? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe este versículo? Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a decirlo, tratarlo de decir de memoria nada más. Vamos a decirlo 2 veces y a ver si alguien se anima. A ver, todos juntos, ¿lo tienen? Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A ver, ¿quién se anima? Vamos a decirlo otra vez, ¿todos? Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien atienda, no hay quien... No, se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El día de ayer, aquí estuvimos repartiendo revistas y ahí hay otras más, les vamos a poner ahí una hojita para que se lleven. Pero cuando normalmente está repartiendo una revista, está entregando un folleto, pues lo que escucha es, yo soy bueno, yo soy justo, pero sabemos y entendemos que estas personas desconocen la palabra de Dios. Entonces, eso lo va a encontrar muy común. Y aquí, ¿qué nos dice esto? Entonces, en
en estos versículos que ahorita me gustaría que ustedes los tengan en su mente y se los traen en su corazón, porque yo he escuchado aquí, estamos buscando y esperamos el momento para compartir la palabra. Estos son los versículos, bueno, en uno de los caminos que le llaman para presentar el plan de la salvación, el camino no romano, no porque sea romano, sino porque está en la carta a los romanos. De ahí les muestran cómo puede mostrar esto y cómo presentar una verdad que Dios da. Entonces, bueno, volviendo ahorita, es importante que lo sepamos y vamos a regresar a nuestro tema. ¿Cuál fue? Bajo condena. ¿Quiénes están bajo condena? Sería mi primera pregunta y el punto número 1. Aquí vamos a ver todo lo que es Romanos. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Es una continuación del capítulo 2, en donde, bueno, ahí parte como subdividen ahí en la Biblia, en algunos subtítulos que le llaman los judíos y la ley. Prácticamente lo que estamos encontrando aquí en estos versículos es el comparativo y vamos a ver quiénes están bajo esta condena. Aquí voy a ir leyendo y voy a ir viendo qué estamos viendo. Dice aquí él, para mí como su punto, tengo aquí los judíos. ¿Quiénes están bajo condena? Los judíos que estuvieron bajo la ley. Así es, y aquí que vamos a encontrar y vamos a empezar a leer. El versículo 1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos yendo aquí por el versículo. Aquí está haciendo cuando hablamos ya nos damos por palabras de la ventaja. Ahorita nosotros en cualquier lugar podremos estar escuchando, ¿qué ventaja competitiva? Cuando ya escuchamos eso, de inmediato relacionamos la palabra ventaja. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo voy y compito contra alguien, es quién da más, quién tiene más habilidades para hacer algo, o otra palabra que le dicen, quién da o quién tiene más valor agregado, quién me va a proporcionar más. Entonces, aquí, comparando lo que estamos viendo ahorita, y como ya habíamos aprendido semanas atrás, ¿en cuántos grupos? ¿Cómo divide en la palabra de Dios al hombre? Él lo divide, ya habíamos visto que en judíos y gentiles. Aquí hablando de esta comparativa y continuando con lo que ya se había estudiado y aprendido, decimos, aquí es lo que el apóstol Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Aquí estamos hablando en verdad de este comparativo y la respuesta la encontramos luego en el versículo número 2. Vamos viendo que dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí si nos vamos a ir hablando de que estamos bajo condena, pero dentro de esta misma bajo condena, si hiciéramos una comparación, ¿qué ventaja tiene uno? ¿Qué ventaja tiene uno contra otro? Aquí la respuesta la vemos que dice es que ha recibido la palabra de Dios. A ver, ¿alguien quiere ayudar en Nehemías capítulo 9, versículos 13 y 14? Aquí vamos a empezar a ver los privilegios que tenían los judíos. Nehemías capítulo 9, 13 y 14. ¿Alguien lo quiere leer, hermano? Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Estamos hablando de un pueblo que tuvo privilegios. ¿Y cuáles fueron los privilegios? No sé si usted ha estado ya en una situación donde dice, ay caray, aquí cuál es la regla, cómo voy a resolver este problema. Pero cuando alguien le da una línea que dice, si agarro esto y me voy por aquí, salgo. Pero cuando no tenemos esa regla o esa guía, ¿qué encontramos? Confusión, problemas y situaciones en las cuales no podemos resolver. ¿Qué tenían los judíos que no tenían la gente, los demás? Aquí encontramos la palabra de Dios. Y también ya lo habíamos visto en Romanos 2:18,
que ya lo habíamos visto las semanas anteriores, dice, y conoces su voluntad, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor. Sabemos que los judíos tenían este conocimiento sobre la ley y sabían que era lo correcto y sabían que era lo incorrecto. Ahora, esto lo tenían aquí, pero lo tendrían aquí. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, pero bueno, aquí ahorita esta podríamos decir una diferencia. Vamos con el versículo número 3. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo sabría, como en aquellos tiempos, también había gente incrédula, gente que rehusaba creer a Dios. ¿Y qué los está diciendo aquí? Pues la incredulidad de esta gente será o va a anular la verdad de Dios. ¿Qué nos dice la respuesta en el versículo siguiente? Número 4 dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Sea Dios veraz. Y esto, ahora sí, cuando lo estaba estudiando, siempre habíamos dicho que el apóstol Pablo había sido ¿cómo decía? ¿Un fariseo de qué? De fariseos, instruido bajo ¿qué? Bajo la ley, ¿de quién? De Dios. Y aquí, ahorita oye, y veo cómo hay una correlación, vamos a decir así, del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y esto lo toma del salmista. Muchos de estos versículos que vamos a leer los toma del salmista en el libro de los Salmos. Por ejemplo, me encanta cuando dice así, como está escrito. No andaba buscando en otros lados, como dice, ¿dónde se basaba él? En la ley. Y dice así, en el Salmo 51:4 podemos encontrar, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Alguien recuerda de qué se trata este capítulo 51, Salmo 51? Aquí, ¿qué recordamos? A David, después del pecado que había cometido con Betsabé. ¿Qué es lo que había hecho cuando Natán vino y le platicó y le dijo, hey, ¿qué has hecho? Y bueno, encontramos una muy bonita historia donde aquí vemos el arrepentimiento que tuvo David. Pero aquí está tomando esto el apóstol Pablo y es donde dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Qué es lo que tenemos? La palabra de Dios es una palabra justa. Y luego también lo encontramos, también algo más gente que lo dijo, en Job 41, no sé si alguien recuerda la historia de Job. Y cuando estamos ya en los capítulos 40, ¿qué encontramos aquí? Es cuando Dios, después de que ya había platicado, de que ya había expuesto, Dios habla, dice en los versículos, a manera de, en un torbellino le apareció Job y le habló. Y en el 47 le dice, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Nosotros, el hombre, ¿podrá invalidar el juicio de Dios? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que está refiriéndose al apóstol Pablo aquí en este versículo 3? Dice, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. La respuesta que vimos, de ninguna manera. ¿Y quién lo soporta? Su palabra, su escritura. Muy bien, pasemos al versículo número 5. Y dice, vamos a leerlo aquí, digo, y es, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Aquí en este versículo que estamos entendiendo, aquí estamos, el apóstol Pablo está escribiendo y está poniendo sus como objeciones respecto a que si nuestra iniquidad, ¿qué es iniquidad? ¿Alguien quiere ayudarme? Maldad, exactamente. Si nuestra maldad encarece la justicia de Dios, lo hacemos a Dios injusto. ¿Eso será correcto? Entonces, ¿dónde encontramos la respuesta? En el versículo 6, de inmediato. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Por la iniquidad que yo tengo, es injusto Dios? Pues no.
Y aquí ya podríamos estar viendo algo como la ley de la oferta y la demanda. A veces digo, si yo hago mi injusticia, lo demás bueno, ahorita como está muy de moda el pollo, que están todos mal, no hay, ¿y qué pasa con el pollo? Sube. Entonces, si hay injusticia, ¿qué pasa con la justicia? Sube. ¿Eso les aplica también para la palabra de Dios? No. Entonces aquí decimos, es la injusticia, así como dice este versículo, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿será injusto Dios que da castigo? Como la justicia está muy alta, ¿qué va a pasar? Pues el castigo va a ser más alto. ¿Eso se da? No. Aquí es prácticamente lo que hace. Y dice, porque aquí si estuviera la justicia muy alta, ¿qué haríamos? ¿Qué sería la justicia? Injusticia. ¿Y Dios es injusto? No. Entonces, ¿qué hace? Se nivela. Entonces aquí ya nos ponemos en esto. Y luego leemos en el versículo 7 y 8. Nos da otra ilustración que tiene el mismo sentido, que dice así, el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y el versículo 8 dice, ¿y por qué no decir, ahí ponen unos paréntesis, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí el entorno que tenía el apóstol Pablo, él conocía qué es lo que le estaba rodeando y sabía que había gente que le estaba calumniando. ¿Qué significa calumniar? Le estaban inventando cosas y estaban diciendo que así que lo que él estaba predicando decía, hagamos males para que vengan bienes. Esto decía el apóstol Pablo, en ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Aquí lo está desmintiendo. Hasta aquí, del versículo 1 al 8, ¿qué es lo que estamos encontrando? ¿Quiénes son los que están bajo condenación? A ver, ¿quién recuerda? Los judíos. Vamos al versículo número 9. Nos vamos a ir aquí un poquito más rápido. Dice el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo la ley, bajo pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Las dos divisiones de grupos de hombres que muestra la Biblia, ahora sí que judíos y gentiles, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Todos son iguales y todos están bajo pecado. Y como habíamos visto en el versículo que aprendimos, estábamos leyendo en la Eclesiastés 7:20, ciertamente aquí ya lo está diciendo, así que aquí ya no hay una separación de judío y gentil. Aquí dice, no hay hombre justo que haga lo bueno y nunca peque. Entonces aquí el punto número 2 que tengo, ¿por qué estamos bajo condena? Aquí ya estamos generalizando, aquí ya nos estamos separando. Y vamos a leer, que me encanta este versículo 10, porque otra vez vuelve a empezar y dice, como está escrito. Otra vez se vuelve a referir a la palabra, a los que están en la ley. El mismo Cristo lo hizo en Mateo 4:4. ¿Alguien recuerda qué pasó en Mateo 4:4 con Cristo? La tentación. ¿Y qué fue lo que decía Cristo? Porque escrito está. Entonces él se basaba en la ley. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Después de que ya estamos todos aclarados, que estamos, vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo o decirlo de memoria. A ver, trátelo, acompañarme conmigo. 10, 11 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y ahora sí, alguien se preguntará, ¿y dónde viene esto? Igual, lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, del 1 al 3. Y por si fuera poco, viene 2 veces en los Salmos. También viene el capítulo 53, versículos del 1 al 3.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? El apóstol Pablo se está tomando la ley, está tomando su referencia, que es ella, y está diciendo lo que es la palabra de Dios, lo correcto. Vamos con el versículo número 13. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Conocen gente así? ¿Han escuchado gente así? Si nosotros aquí nos distrajéramos un poquito, aquí lo encontramos en todos lados. Pero mire, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo desde aquellos años? Y todavía esto, ¿dónde lo toma? Esto lo toma desde Salmos capítulo 5, versículo 9. Entonces estamos viendo que es una condición constante que ha tenido el hombre, porque si lo escribió David, más o menos en qué años estuvo platicando esto. Ahorita se me fue el número, pero es muchísimo tiempo, 700 antes de Cristo. Y estamos hablando que el apóstol Pablo lo está escribiendo después de Cristo. Y ahorita les hice la pregunta, ¿han escuchado esto ahorita? Esa es una constante que tenemos. Bueno, una vez escuché, bueno, aquí su hermano se va a acordar, dice: estamos constantemente mal, en un reporte que mostramos. Entonces dicen, el hombre es constantemente mal, está actuando incorrectamente. Pasemos al versículo 14. Dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Esto, si aquí nada más abrimos la puerta, lo escuchamos. ¿Y de dónde lo toma también el apóstol Pablo? Del Salmos capítulo 10, versículo 7. Dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces, ¿qué estamos? Ahorita que quiero terminar, quiero decir, número 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto lo vemos en Proverbios, capítulo 1, versículo 16. Y luego el versículo 16 y 17 dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Estos dos versículos prácticamente nos está dando el resultado del cuadro que nos mostró el apóstol Pablo. Y aquí podemos decir todavía en el 18 que nos dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso también lo toma del apóstol Pablo, del salmista de David. En el Salmos 36:1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, la finalidad que tiene el apóstol Pablo al mostrar este cuadro de perversidad, definitivamente es para confirmar la condición que tiene el hombre. ¿Cómo es ahora sí, es el hombre justo? Más que hace, y hablando de todos, más lo hunde. ¿Por qué? Porque también algo que encontramos en la Biblia, en Jeremías 17:9, ¿alguien se lo sabe? Si no, aquí se lo digo. Dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿cuál es la condición del hombre? Hay perversidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos encontrando en este capítulo 3? Que el hombre es, ahora sí, ¿por qué estamos bajo condena? Por la perversidad que hay en el hombre. Vamos ahora con mi punto número 3. ¿Cómo llegamos a estar bajo esta condena? Vamos a leer los versículos números 19 y 20. Voy a leer el 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que de toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Me llama mucho la atención y dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice. ¿Alguien? Bueno, vamos a decir, aquí nosotros tenemos que tener conocimiento, pero ¿sabemos cuál es la ley? ¿Sabemos cuáles son los 10 mandamientos? Todos lo sabemos. ¿En qué capítulo los encontramos? En Éxodo 20. Y pues aquí están los 10 mandamientos. En el 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El versículo 24 de Éxodo dice: no te harás imagen. El 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El 12: honra a tu padre y a tu madre. 13: no matarás.
14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 17, no codiciarás. Y vamos a ver qué dice el 20. Me llama mucho la atención el capítulo 3 del versículo 20 en Romanos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué es lo que tenían los judíos en aquel tiempo? Ellos estaban bajo la ley. ¿Y qué es lo que les había pedido Moisés? Que cumplieran la ley, que cumplieran esto que acabamos de leer, que en realidad sería fácil de cumplir. Vamos a ver qué dice la segunda parte del versículo 20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué podemos encontrar aquí? Y también, esto lo toma del salmista. En el Salmo 143, 2b, dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Quién se podrá justificar delante de Dios? Por sí mismo, por cumplir unas obras. Nadie. Y eso lo está haciendo, lo está recalcando el apóstol Pablo. Aquí nosotros podemos encontrar esto, y en el Salmo 19, 12 dice algo que tiene un error que tiene el humano. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué es lo que tiene la gente cuando les damos y les platicamos de la palabra de Dios? ¿Pueden entender sus propios errores? No. La palabra de Dios nos dice, y para nosotros nos dice, líbrame de los que me son ocultos. Todos tenemos pecado y todos estamos bajo pecado. Pero gracias a Dios que aquí nosotros en este capítulo, y bueno, ya en los siguientes versículos, la siguiente semana, se darán cuenta que hay una oportunidad. Es una oportunidad muy hermosa. La justicia es por medio de la fe. Entonces, pero nosotros quedamos aquí, ¿cómo es la condición del hombre? ¿Alguien nos queda alguna duda? Podemos decir, ¿se equivocó el apóstol Pablo? ¿Se equivocó el rey David? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y a fin de cuentas, ¿se equivoca Dios de lo que está mencionando cómo es el hombre? La respuesta es no. Aquí, como manera de conclusión y manera de decir, la justicia humana, que era lo que estaba hablando en un inicio, es inadecuada delante de Dios. Nuestras justicias son como obras de inmundicia delante de Dios. El hombre necesita la justicia de Cristo, la única justicia agradable y aceptable delante de Dios. Y aquí siempre tenemos que tener esto. Y a mí siempre me gusta hacerme una pregunta y hacer una pregunta a todos, a los que escuchan. Dicen, ¿tienes tú la certeza de cuál es tu condición actual? ¿Has reconocido que estás bajo condena? Cristo es la respuesta. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias porque podemos aprender de tu palabra. Gracias porque tú nos la has dado para seguirla. Te pedimos para que podamos tener el gozo y el ánimo de cumplirla, de poder ser obedientes a ella misma. Te pedimos para que tú nos des de tu fortaleza y que nos bendigas en esta semana que está iniciando. Te pedimos para que el pecado y el diablo que nos está atacando pueda ser evitado y no haga un campo de batalla contra nosotros. Te pedimos para que nosotros no permitas que nos alejemos de ti. Por ello te ponemos en tus manos nuestras vidas, de los de aquí presentes y de los cristianos. Por eso te pedimos en Cristo Jesús. Amén.